Sean bienvenidos a Mente Abierta. Traigo esta fascinante novela, Ada o Ardor, una crónica familiar entre comillas de Vladimir Nabokov, publicada en 1969. Esta obra se divide en 5 partes que avanzan cronológicamente, lo que nos da la sensación de que el protagonista está reflexionando sobre sus recuerdos. La historia se sitúa a finales del siglo XIX y nos presenta una tierra alternativa llamada Demonia. En este mundo la historia es muy diferente de lo que conocemos. Por ejemplo, Estados Unidos incluye todas las Américas, descubiertas por navegantes africanos. Además fue colonizada por rusos y tártaros, lo que hace que Canadá Occidental sea una provincia de habla rusa. A lo largo de la novela, Nabokov explora temas de amor, memoria y la complejidad de las relaciones familiares. La narrativa es rica y poética, invitándonos a sumergirnos en un único universo y cautivador. Esta historia se desarrolla entre 1863 a 1900. Rusia se presenta como un sinónimo curioso de Stasi o Stoti, Estosia. En este mundo alternativo existe una Tartaria que ocupa gran parte de Asia y sorprendentemente Estados Unidos parece abarcar todo el continente americano. Además, en el siglo XIX el Imperio Británico dominaba gran parte de Europa y África. La electricidad está prohibida desde un evento catastrófico conocido como el desastre, entre comillas. En lugar de luces eléctricas, la vida se ilumina con dispositivos que funcionan con agua. Los aviones y automóviles existen, pero no hay televisión ni teléfonos. Todo se siente como una mezcla entre el siglo XIX y XX, con un toque de misterio. En este mundo la creencia en un lugar llamado antitierra, entre comillas, es común. La gente piensa que hay un mundo gemelo, una especie de religión o alucinación colectiva. Este planeta conocido como Demonia, entre comillas, es el centro de muchas historias. Uno de los personajes principales, que es Pan, es psicólogo. Investiga a estas personas que creen estar en contacto con la antitierra. La historia que cuenta parece reflejar la nuestra, donde los personajes sueñan con nuestro mundo. Los protagonistas son parte de la aristocracia de Estados Unidos, con raíces rusas, tártaras e irlandesas. Entre ellos están Demon Bean y su primo Daniel Bean, quienes se casan con 2 hermanas gemelas, Aqua y Marina. Juntos forman una familia peculiar con hijos y una historia que comienza en un verano inolvidable. Imaginemos un tiempo en que la electricidad fue prohibida debido a un desastre conocido como el Desastre L. Este evento tuvo un impacto profundo en la sociedad, afectando la forma en que las personas vivían y se relacionaban. Pero ¿qué habrá pasado realmente? A mediados del siglo pasado la noción de tierra cambió drásticamente. Los historiadores han documentado esos cambios, pero muchos de los detalles son tan complejos que no se pueden explicar fácilmente. Sin embargo, lo que es seguro es que este desastre dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. En este panorama hablamos de una Tartaria, una tierra que ocupó gran parte de lo que hoy conocemos como Rusia y más allá, en Asia. Curiosamente se dice que Tartaria también tiene un territorio en América.
Esta obra es extensa y aunque parece que no avanza mucho, tiene un contenido fascinante. Desarrollada en un lugar paralelo a la Tierra, donde la gente constantemente sueña con nuestra realidad. En este lugar Tartaria ocupa gran parte de Asia. También es curioso que el Imperio Británico también tiene un papel importante en esta narrativa. La novela fue publicada en 1969 y es interesante pensar en la inspiración de Vladimir Nabokov. Gracias por acompañarme hoy, dejen sus comentarios y sobre cualquier novela que les interese. Hasta la próxima.